Hola, parece mentira, pero ya ha pasado otro año y estamos otra vez en Navidad. La Navidad, esa época en la que todo el mundo es muy bueno, todos somos santos, todos estamos muy contentos, nos abrazamos, todo es felicidad y todo es muy bonito. Y vale, pasar tiempo con nuestra familia y comer muchos dulces y comida muy rica y todo eso está muy bien, no voy a decir que no me guste, me gusta. Pero en realidad a mí lo que más me gusta de la Navidad es tener tiempo libre para rascarme la barriga. Para rascarme la barriga. Eso significa para no hacer nada, para vaguear, para estar en casa tranquila y hacer una de las cosas que a mí más me gusta hacer en mi tiempo libre, que es ver películas. Así que si a ti también te gusta ver películas, estás estudiando español y estás harto o harta de ver Love Actually todos los años la misma película, pues hoy te voy a recomendar 5 películas, bueno, son 4 películas y una miniserie relacionadas con la Navidad que puedes ver en español. Vamos a poner aquí al muñequito. Ay. Son 5 películas que a mí me gustan mucho, así que si a ti no te gustan y te parecen un rollo, me asumo toda la responsabilidad. Empezamos con un clásico del cine español, La Gran Familia. Es una película del año 1962. La Navidad no es el tema principal de esta película, pero hay algunas escenas que se desarrollan en esta época del año. Si estás aprendiendo español, me parece muy importante que aprendas también algo sobre nuestra historia y nuestra cultura. Y en esta película vas a ver cómo vivía una familia normal de clase media en los años 60 en España, durante la dictadura franquista. Una familia tradicional de la época, un padre, una madre, el abuelo que vivía con la familia y 15 hijos, sí, 15 hijos, que pasan estrecheces económicas, pero que viven pues con alegría y con sencillez. Y pasamos a otra peli totalmente diferente. Esta película se llama Navidad S.A. y es una comedia mexicana del año 2008. Es una peli para todos los públicos, así que si tienes hijos o sobrinos, puedes verla con ellos sin ningún problema. El mensaje final de esta peli y el planteamiento que tiene me parecen muy interesantes. Como sabéis, la Navidad ya no es lo que era, ¿no? Ya no es pues un símbolo de unidad fraterna, amor, la paz mundial, bla 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 bla, sino que se ha convertido en la fiesta del capitalismo. En esta peli, uno de los personajes principales es Tito, que es un elfo que quiere convertir la Navidad en una empresa puramente capitalista. Y Papá Noel, o bueno, Santa, porque en México lo llaman Santa, quiere salvar la Navidad. Pasan muchas cosas, hay muchas aventuras y bueno, es una película familiar, entretenida y que creo que podéis disfrutar. También te quiero recomendar otra peli de España, esta es del año 2005 y del director Àlex de la Iglesia, que es muy famoso aquí en España. La peli se llama Mi Gran Noche. Para entender esta película tengo que darte un poquito de contexto. En España, en Nochevieja, siempre hay un programa especial en la tele, en la televisión, con actuaciones musicales, en el que hablan pues personajes famosos para celebrar el Año Nuevo. Pues esta película sucede dentro de ese programa especial de Nochevieja. Pero ese programa especial de Nochevieja no es en directo, no es el 31 de diciembre. En realidad lo están grabando en pleno agosto, ¿vale? En el mes de agosto, en las afueras de Madrid, con un calor espantoso, ¿no? Como te puedes imaginar, Madrid en agosto, el horror. Todos vestidos elegantes, como si fuera el 31 de diciembre, durante muchísimas horas, con mucho estrés y bueno, pasan muchas cosas, hay muchas sorpresas, muchos imprevistos y es una película muy divertida. Y ahora pasamos a una miniserie que puedes encontrar en Netflix.
Esta serie está protagonizada por algunas de las actrices más premiadas del cine español, como Victoria Abril, Ángela Molina, Verónica Forqué y muchas más. Esta es una opción un poco más seria, si no te apetece mucho ver una comedia. En esta serie vemos a 4 hermanas que se reúnen para celebrar la Navidad en 3 momentos muy diferentes de su vida, durante su infancia, en la edad adulta y después ya cuando son ancianas. Estas 4 hermanas tienen una relación complicada y tienen muchos secretos, y todos esos secretos y mentiras se van revelando poco a poco durante los años. A mí me gustó mucho. Y llegamos a la película número 5, que es mi favorita, porque de alguna manera me siento identificada con los protagonistas. Se estrenó en el año 2015 aquí en España y se llama Perdiendo el Norte. Tampoco tiene como tema central la Navidad, pero sí que hay una escena muy bonita en Nochebuena. Esta película refleja la situación de muchos españoles de mi generación hace algunos años. A la gente de mi edad en España siempre nos han dicho que somos la generación mejor preparada, que nosotros hemos podido estudiar en la universidad y nuestros padres no pudieron, y hemos tenido muchas más oportunidades y hemos aprendido idiomas, y bueno, en fin, que somos la generación más preparada. Pero por otro lado, la mayoría de nosotros terminamos la universidad alrededor del año 2008 en medio de una crisis económica muy fuerte en España. En España entonces era casi imposible encontrar trabajo y además, al mismo tiempo, estaban muy de moda un tipo de programas en la televisión que se llamaban Españoles en el Mundo, que eran como unos documentales en los que algunos españoles que vivían en el extranjero enseñaban su vida, su casa, cómo había sido su experiencia y todo eso. Y siempre eran experiencias muy positivas, gente que estaba fenomenal, que había hecho dinero, que tenían una buena situación económica, ¿no? Y parecía una cosa genial y súper interesante. Pero la situación era un poquito diferente. En esa época muchos jóvenes de España tuvieron que emigrar pues, a Reino Unido y sobre todo a Alemania para encontrar trabajo. Normalmente trabajo pues, de camarero o en algún bar, en algún restaurante y cosas así, ¿vale? Trabajos para los que no necesitaban su formación universitaria. Bueno, pues en la peli seguimos a Braulio y Hugo, que son 2 chicos que vivieron esta situación en Berlín, y bueno, vemos cómo fue su vida como emigrantes allí y a la gente que conocieron, cómo los trataron. Es una peli que me gusta mucho porque trata un tema bastante serio, pero con mucho humor. Y os la recomiendo mucho, 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 de verdad, para que conozcáis la situación que viven muchos jóvenes emigrantes de España. Por cierto, dentro del club vas a encontrar un ejercicio de comprensión relacionado con el tema de este vídeo. ¿Y no estás dentro del club? ¿O todavía no sabes lo que es el club? Bueno, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Si quieres, dime en los comentarios cuál es tu película de Navidad favorita. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito y feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Adiós!